Hola y bienvenidos a Solo Final Cut. En este video tutorial vamos a tratar sobre los formatos de audio. Seguramente la música que tenemos casi todos en nuestro ordenador está en formato MP3 o AAC. Ya hemos visto en otro video tutorial, y ya lo habréis probado la mayoría de vosotros, que podemos añadir canciones en MP3 o AAC a nuestro proyecto en Final Cut. Sin embargo, no es conveniente trabajar con MP3 en Final Cut, porque es un formato que Final Cut no lo soporta de forma nativa. Podemos trabajar con él, pero nos puede dar muchos problemas. Entonces, lo más lógico es convertir los archivos de audio o de música que queramos poner en Final Cut a un formato con el que Final Cut trabaje de forma fluida y cómoda. Y ese formato es AIFF, el formato AIF. Bien, entonces, ¿cómo podemos convertir nuestros archivos a MP3 o AAC a formato AIFF? Bien, una forma muy simple de hacerla es con el programa Compressor. Lo que ocurre es que Compressor viene con la suite Final Cut Studio, entonces los que tengáis Final Cut Express no tenéis Compressor. Así que yo voy a enseñaros una forma que podamos utilizar todos, que es mediante iTunes. Con iTunes vamos a poder convertir nuestra música MP3 o AAC al formato AIFF. Bien, lo primero voy a mostraros en Final Cut que efectivamente se puede utilizar un MP3, pero vamos a importar ficheros. Vamos aquí al usuario, música, iTunes, iTunes Media, Music. Bueno, aquí tengo un par de... Pues Project Divinity, ya que tengo Forever and Ever, de Project Divinity, que como vemos es un MP3. Lo selecciono, lo tengo aquí, lo puedo reproducir, lo reproduce y lo puedo añadir a la línea de tiempo. Aquí está, aunque bueno, me pide un renderizado de audio, pero en principio podría trabajar con él. Pero como digo, no es aconsejable porque no es un formato que Final Cut recomiende trabajar con él y le puede dar muchos problemas. Entonces, vamos a ver cómo transformar ese MP3 en AIFF. Bien, abrimos nuestro iTunes. En este caso ya tengo en iTunes, entramos, aquí lo tengo en iTunes, si no pues lo importaríamos a iTunes. Y cuando seleccionamos en iTunes una canción, vamos a avanzado y tenemos, vamos a ver, perdón, que no lo tenía ahí, avanzado, y tenemos la opción de crear versión de AAC. Por defecto nos da esta opción, convertir el MP3 a una versión AAC. Bien, lo que queremos no es convertirlo a AAC, sino a AIF, con lo cual tenemos que configurar las preferencias. Vamos a iTunes, preferencias, y seleccionamos en la pestaña general, seleccionamos ajustes de importación. En ajustes de importación tenemos importar usando codificador de AAC. Vamos a seleccionar codificador AIFF. Aceptar, aceptar. Entonces ahora cuando seleccionamos la canción y vamos a avanzado, ya tenemos por defecto crear la versión de AIFF. Vamos a hacerlo, está convirtiendo. Y aquí está. Entonces tenemos la original que teníamos. Si pulsamos comando I, aquí podemos ver que es un MPEG que está en esta carpeta y que se llama 02 Forever and Ever.mp3. Aceptamos. En la otra, si ponemos comando I, ya podemos ver que es tipo archivo de audio AIFF. Bien, una diferencia fundamental es que esto, daros cuenta que el MP3 ocupa 6 megas y comando I, el AIF nos ocupa 45 megas. Es decir, el AIF es una especie de archivo de audio sin comprimir, porque el MP3 está comprimido, muy comprimido. Por eso el Final Cut puede tener problemas con él. Como veis, la diferencia de tamaño es considerable. De 6 megas nos pasó a 45. Bien, pero entonces con este archivo vamos a poder trabajar correctamente en Final Cut. Vamos a Final Cut,
importar ficheros, estamos aquí ya, y aquí tenemos el MP3 y el AIF. Vamos al AIF, seleccionamos, lo añado, y como veis, ahora ni siquiera me pide renderizar el audio. Directamente lo reproduce en la línea de tiempo. Pues eso es todo, esa es la forma más simple y que todos podemos utilizar con iTunes de convertir nuestros archivos de música a AIF. Bueno, pues os recomiendo que no utilicéis los MP3 en Final Cut y que utilicéis el formato AIF, porque os va a ser todo mucho más sencillo, porque los MP3, como veis, están muy comprimidos y bueno, pues Final Cut pues puede tener problemas a la hora de trabajar con ellos.